Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 23 de octubre. El título del día de hoy se llama Promesas por Fe y se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, desde el verso 10 al 18. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tienes una palabra fresca para nosotros cada día, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este devocional, Señor, porque necesitamos oír tu voz. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a compartir este tema que se llama Promesas por Fe. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a poner en contexto. Amén. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo para las iglesias de Galacia, que era una región que se encontraba en el Asia Menor. Y esta carta fue una respuesta a la confusión creada por los judaizantes, quienes enseñaban que los gentiles debían de cumplir la ley de Moisés, que incluía la circuncisión para ser salvos. Entonces, Pablo, por medio de esta carta, refuta esta enseñanza afirmando que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Entonces, el tema principal de esta carta es la libertad en Cristo, que se da por medio de la justificación por la fe. Teniendo en cuenta la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, como vemos, ¿no? Esta carta que le escribe Pablo es para corregir estas falsas enseñanzas que ponían un énfasis excesivo en las obras de la ley, como la circuncisión en lugar de la fe en Cristo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del antecedentes del capítulo 1 y 2, que dice que en el capítulo 1 y 2 vemos que Pablo defiende su apostolado y el evangelio que predica. Entonces, y explica también que su mensaje fue revelado directamente por Jesucristo, no por ningún hombre. Y también Pablo nos habla cómo se enfrentó y lo confrontó a Pedro, porque mostró hipocresía al tratar de congraciarse con los judaizantes, ¿no? Entonces, y aquí Pablo afirma que la fe en Cristo es suficiente para la justificación, apartándose de las exigencias de la ley. Entonces, vamos a leer el capítulo 3, verso 10 al 18, en versión Dios habla hoy. Amén. Título: Promesas por fe. Dice la palabra de Dios: quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Nuevamente, los que ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice: maldito el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en este libro de la ley. Amén. Entonces, así vivían los judíos, bajo la ley. Verso 11. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de esta ley,
Pues la Escritura dice, el justo por fe vivirá. ¿Amén? Entonces, pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Entonces, hasta aquí, hasta el verso 12, estamos viendo dos caminos. El camino de la ley y el camino de la fe. ¿Amén? Los que seguían ese camino de la ley, dice que estaban bajo maldición. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la ley. Porque el hecho de transgredir uno de los artículos de esta ley te hace transgresor de toda la ley. Por tanto, nadie podía ser salvo solamente cumpliendo la ley. Y aquí viene, ¿no?, la otra opción para ser salvos. ¿Cuál era la otra opción? Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es esa opción? La fe. ¿Amén? Entonces, sigamos leyendo, verso 12. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Verso 13. Y Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito el que muere colgado en un madero. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Si bien es cierto, los judíos recibieron la ley por instrucción directa de Moisés. ¿Amén? Pero, y estos judíos estaban obligados a cumplir la ley. Pero esta ley era demasiado dura, que se hacía imposible cumplir. Entonces, si la ley era dura y era imposible de cumplir, ¿qué alternativa tuvimos luego? ¿Quién nos rescató de esa maldición de la ley? Aquí dice, el que nos rescató fue Jesucristo. ¿Amén? Porque Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Porque en la Escritura dice, ¿no? Maldito el que es colgado en un madero. Amén. Sigamos. Verso 14. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos. Y que para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Amén. Miren, Dios hizo un pacto con Abraham. Los que recuerdan cómo era un pacto en esas épocas, abrían animales, ponían animales, los abrían por la mitad, juraban el pacto, y las dos partes que estaban de acuerdo con ese pacto pasaban por en medio de los animales. Y aquel que incumplía ese pacto, ¿qué pasaba? Corría la suerte de estos animales. ¿Amén? Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Pero no solamente con él, porque si leemos atentamente el libro de Génesis, ¿no?, que dice, y a ti te daré esta tierra, y serás bendición. Y tus hijos serán bendición para todas las familias de la tierra. Y serán tan numerosos como las arenas del mar. Amén. Como las estrellas del cielo. Era una promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero, esa promesa, ¿para quién estaba reservada? Para los justificados. Ahora, ¿qué dice Dios? Que para esta promesa también nos alcanza a nosotros, los gentiles, porque nosotros, gentiles, ¿quiénes son? Los no judíos. Amén. ¿Por qué nos alcanza a nosotros? Porque por medio de Jesucristo, nosotros
fuimos adheridos a ese pueblo de Dios. Somos hijos adoptados por medio de Jesucristo. Y no solamente somos adoptados, sino que somos justificados por la sangre poderosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, que somos salvos y somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Amados hermanos, nosotros somos salvos por fe, por la fe en Jesucristo. Pero también haciendo paralelo con otro libro, con el libro de Santiago. Tiene que ser una fe viva, que produzca obras. Pero no somos salvos por las obras, ni tampoco por la ley. ¿Amén? Entonces, sigamos leyendo la palabra. Verso 15. Verso 14 voy a repetirlo. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, esto es a nosotros, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Aquí un alto. Por medio de la fe que vamos a recibir, el Espíritu que Dios ha prometido. Recordemos las palabras de Jesús. No los dejaré solos, porque cuando yo me haya ido, vendrá sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo, el Consolador, que les hará recordar todas estas cosas. Mis palabras, dice Jesús, y los convencerá de todo pecado. Amados hermanos, por medio de la fe, nosotros recibimos al Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios, que nos guíe, que nos instruya, que nos reprenda, que nos fortalezca en toda circunstancia, en toda situación. Amados hermanos, Cristo viene. Y aquel que tiene el Espíritu de Dios, aquel que tiene esa lámpara con aceite, esperando la venida del novio, aquel va a entrar a las bodas del Cordero. Nosotros podemos recibir al Espíritu Santo por medio de nuestra fe en Jesucristo. Sigamos leyendo la palabra. Verso 15. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Está hablando de un pacto humano. Pero Dios ha hecho un pacto previo con Abraham y su descendencia, y nosotros somos parte de ese pacto. Dios nunca ha incumplido el pacto. El hombre es el que se apartó del pacto. El hombre es el que incumplió su parte. Pero dice la palabra de Dios que por medio de Jesucristo nos hemos vuelto a ser acreedores de ese pacto. Verso 16. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura habla no de descendencias en plural, sino en singular. Dice, a tu descendencia, la cual es Cristo. Somos cristianos, somos herederos de las promesas de Dios por medio de la fe en Cristo y en la cruz del Calvario. Amén. Y dice la palabra de Dios que ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios porque creímos en Jesucristo. No cualquiera puede ser heredero de esas promesas, solamente aquel que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. No vale decir luego, yo me merezco porque hice tal o cual obra. No vale decir yo fui bueno. Únicamente somos herederos de las promesas de Dios si hemos recibido a Jesucristo.
Por eso oro cada mañana con todas mis fuerzas, para que la gente que amo reciba a Cristo. No quiero que en el final de los tiempos toquen la puerta y le digan: váyanse de aquí, hacedores de maldad. No los conozco. Porque el Señor va a reconocer a sus hijos, va a reconocer a sus ovejas, va a reconocer a aquellos que le pertenecen, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, compartamos la palabra de Dios. Que los que amamos, los que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros amigos, puedan ser herederos también de esta promesa. Verso 17. Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por esto la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. La salvación es por gracia. La salvación es por fe. La salvación tuvo un alto precio: la sangre de Jesucristo. No despreciemos la salvación, sino que valoremos esa salvación que costó cada gota de la sangre de Cristo. Y compartamos esta salvación, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias porque siempre nos das una palabra de vida, Señor. Gracias porque tú hiciste una promesa a Abraham, la cual nosotros la vamos a recibir, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y en este tiempo te suplico por mis familiares, por mis amigos, por la gente que amo, por mis compañeros de trabajo, para que puedan ser acreedores de estas promesas también, para que puedan ser considerados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, esparcir este evangelio, esta buena noticia, a Jerusalén, Samaria y a los confines de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.